A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a las expositoras que impartirá la sesión de hoy. Primero tenemos a Paula Ruiz Vargas, es psicóloga de la Universidad de los Andes, tiene un postítulo en terapia conductual, dialéctica y además posee formación en RO y RO-DBT. Y también nos acompaña Paula Vidal, es psicóloga clínica de la Universidad Gabriela Mistral, magíster y postítulo en terapia sistémica individual, pareja y familia, ITF de la Universidad San Sebastián, tiene postítulo en DBT, ECCO, Ramos Mejías, BA, Argentina. Ahora le damos paso a la expositora para que den inicio a su presentación. Docentes. Muchas gracias, Ruth. Gracias por tu presentación. Les pedimos igual que traten dentro de lo posible prender las cámaras para poder mejorar la interacción con ustedes. Gracias, María José. Gracias, Fernanda. Gracias, Victoria. Gracias, Héctor. Gracias, Catalina. Muchas gracias. Quiero ver las caritas Bienvenidos y todos. agradecerles su participación. Dale, Pau. Sí, no, bienvenidos a todos y espero que este seminario hoy día les pueda servir para dar una primera aproximación al DBT, ¿cierto? Terapia conductual dialéctica. Vamos a dar una pincelada de qué trata DBT y cuál es la eficiencia del DBT en el trastorno límite de personalidad, para dar pie también al curso que vamos a efectuar la próxima semana, ¿sí? Para que puedan saber un poquito de qué trata. Entonces, gracias por las cámaras. Vamos a proyectar acá. Bueno, nosotras dos, como decía Ruth, ¿cierto? Somos terapeutas DBT con especialización. Trabajamos en Salud Avanza DBT. Aquí pusimos algunos datitos si lo necesitan. Y vamos a comenzar con esta exposición. Este va a ser el contenido que vamos a ver, ¿ya? Como para tener un orden, primero vamos a revisar la definición del trastorno de personalidad límite o TLP. Vamos a revisar en qué se basa la explicación de la desregulación emocional en el trastorno límite de personalidad, según este tipo de terapia DBT, que es la teoría biosocial. Luego nos vamos a ir específicamente con qué significa la terapia DBT. Vamos a ir un poquito más en profundo con información general del tratamiento, de las etapas, de qué trata. Luego nos vamos a ir con la parte más científica, que es con la evidencia del modelo en trastorno de personalidad límite. Y posteriormente les vamos a dejar las referencias de los estudios y de dónde sacamos también la información, ¿sí? Para que lo tengan. Yo voy a empezar hablando un poco de lo que es el trastorno limítrofe a nivel de DSM-5. Ya es una afección en la salud que afecta de manera relativamente permanente, de manera como a lo largo de la vida en las personas que lo padecen. Ya hay una dificultad en ciertas áreas, ya principalmente la afectiva, desde la regulación emocional. Ya hay un patrón también inestable en las relaciones, tanto como más cercanas familiares, también en los amigos, amigas, en las parejas y a veces en el área como más laboral también. Y hay como una impulsividad, eso como es a grandes rasgos, ¿ya? Tiene una alta tasa de conmovilidad, ¿ya? Tiene una prevalencia mundial también que se ha visto entre el 1,1 y 4,6, ¿ya? En algunos textos dice 1, en otros dice 4%, ¿ya? La mayor proporción de lo que se ha visto, tanto en la consulta clínica y lo que se lee también en las investigaciones, se da mucho más en mujeres que en hombres, ¿ya? Y no hay diferencia a nivel de raza, ¿ya? Que quiere decir que no solo sean países del norte, sino que también del sur
y como que se ha visto en todas las continentes, por así decirlo, se ha visto que existe este trastorno, ¿ya? ¿Qué más? ¿Algo que se me vaya, Pau? Una etapa ¿ya? A eso se Claro, refiere un eso es poco muy con general. heterogéneo, ¿ya? Eso como a nivel más general, estadístico un poco. Ya dentro de las áreas, ya hay una desregulación como a la base, que vamos a hablar más adelante más en profundidad de eso, pero hay como una labilidad, son como estas personas que se enojan, que uno por dentro dice, esta persona se enoja por todo, ¿ya? Hay un día pueden estar súper bien, 2 semanas concentrados en la universidad, tuvieron un problema muy chiquitito con algo que dijo un profesor, un académico, y no quieren volver a la universidad, ¿ya? O no quieren ir a esa clase, ¿ya? Entonces tienen como una rabia como acumulada como por dentro, como con mucha intensidad. Ya es como, no sé si lloran intensamente, pero es como el señor rabia cuando le sale fuego en intensamente, un poco eso. Entonces hay un problema con la ira, con la preocupación, con la angustia, con la ansiedad. Hay dos emociones desagradables que pueden confluir a la vez desde decepción y rabia, y eso la hace como muy poco regulable, ¿ya? ¿Ya? También hay como relaciones un poco caóticas a veces a nivel de amistades, ¿ya? Y hay un miedo intenso a ser abandonado, a la sensación de vacío que siento. Ya es muy común escuchar que como que la pareja ya no te quiere más porque dijo un comentario con respecto a cómo te veía. Ah, entonces la pareja no me quiere. Ah, esta amiga me dijo que podría mejorar esto. Ah, entonces esta amiga la veto y después igual son buenas amigas, pero hay como un miedo al vacío, hay como una sensación de vacío bastante grande en estos pacientes. Ya hay como una manera de ser bastante inestable, como dije anteriormente, hay una sensación de vacío, que eso ya lo dije. Eh, También se presentan muchas veces, no necesariamente en todos los trastornos limítrofes, y en esto quiero ser como súper responsable, que también se manifiestan muchas conductas autolesivas para poder lidiar con la culpa o con algún error o con algún descontrol, porque eso provoca mucho alivio en el paciente y es la manera en que aprendieron para poder regularse. ¿Ya? A eso le vamos a llamar CASIS, ¿ya? Conducta autolesiva sin intencionalidad suicida, que son generalmente los clásicos cortes. No son las únicas conductas, pero son las que más llegan a consultar los pacientes, ¿ya? También hay como pensamientos alterados, como ideas un poco paranoides a veces, no es lo que predomina más, a diferencia de otros trastornos, pero como que me están pelando, no quieren a conmigo, muchos juicios, y no hay a veces mucha coherencia con la realidad. Ya por eso parte el tratamiento, y ahí va a hablar la Pau, parte del tratamiento consiste en poder como aprender a regularse, ya un poco a través de las habilidades. Y también tienden a disociarse, como tienden a infantilizarse un poco en las sesiones, cuando no quieren hablar de un tema, o competitividad aparente, etcétera. Entonces tienden como a actuar a veces de manera un poco infantil en ciertos temas que se esperaría que actuaran de manera adulta, ¿ya? Eso con respecto a la desregulación, Claro, ¿ya? ahí hay agregar también que, claro, las personas que tienen trastorno de personalidad límite y también dependiendo del grado, porque como habíamos comentado anteriormente, hay distintos grados, ¿cierto? Y se manifiesta también de distintas maneras, ¿no? No es que todos tengan la misma conducta o la misma dificultad en todas las áreas de la vida, ¿cierto? Pero en general hay dificultades para poder tolerar el malestar emocional como lo suficiente para poder resolver, por ejemplo, alguna solución o hacer una solución efectiva, porque la emoción se siente de una forma tan alta que se sienten ya sobrecargados, porque en el fondo ya supera el umbral de lo que pueden aguantar en ese momento. Y por eso que se dan, como decía Paula recién, las conductas
estas inefectivas que serían ya sea las conductas de autodaño, las ganas de morir, que hay veces que se activan de forma automática y ya se hacen como un hábito en el tiempo. No porque la persona quiera necesariamente, sino porque el cerebro ya las reconoce como una forma, una conducta para poder aminorar eh, este desagrado en el fondo esta emoción alta. ¿Ya? Como que lo que decía Martha Linehan, que es la que fundó el modelo, es como una capita de piel más delgada para poder tolerar el sol, por así decirlo. Entonces, como que tuvieran una quemadura de tercer grado a nivel emocional. Esa es la metáfora que ella hace para poder explicar esta baja tolerancia a veces al malestar. Ya. Avancemos a la otra, ¿ya? Y esto no se da porque sí, muchas veces se pensó de que era más vincular, de que era más ambiental, ¿ya? Y Marshall Linehan lo que dice en su libro, en el libro de Gagliese, dice que no podemos obviar que hay una parte biológica, genética, que está ahí, pero aparte tenemos un ambiente que suele ser invalidante en nuestras primeras experiencias. A veces puede ser la figura materna, la figura paterna, o profesoras que les tocó a los pacientes, tanto en el jardín infantil o los primeros años de colegio, o una cuidadora los primeros años, o una abuela o un abuelo de evaluador que le tocó cuidar como a esta nieta. Y la combinación como de ambas es lo que trae esta desregulación, ¿ya? Por eso tampoco no podemos obviar que es un tema biológico y muchas veces el que es necesario un psicofármaco adecuado. ¿Mm? Y claro, y ahí respecto a lo que hablaba Paula, ¿cierto? Este es un gráfico que representa el área de vulnerabilidad emocional, que tiene que ver con la parte biológica, que son personas que eh, desde el inicio de la vida, ¿cierto? Desde más niños y que va como corriendo hasta la adultez, tienen mayor sensibilidad a los estímulos. O sea, si hay un estímulo que es neutro en el fondo y a una persona que tiene más sensibilidad le gatilla algún tipo de emoción más rápido que a otra persona que quizá no tenga esta desregulación emocional. Por eso acá en este gráfico hay dos líneas. Si se fijan, hay una línea que es más gruesa y hay otra línea que es más delgada. La línea más gruesa representa una persona que quizás tenga trastorno de personalidad límite o algún tipo de desregulación emocional. Y la línea más delgada representa una persona que no tiene dificultades con la regulación emocional o no tiene grandes dificultades. Entonces, por eso es que el nivel de sensibilidad se ve que empieza mucho más bajito, el umbral para que me active de alguna forma algún evento, se dispara habiendo desregulación emocional, el nivel de cómo yo lo siento y la intensidad es mucho más alta en personas con desregulación emocional, si se fijan acá en la línea con una persona que no presenta esto. Y otra característica importante es que, como dice acá, hay un lento retorno a la base. O sea, cuesta mucho volver a la calma o al estado basal. Ahí comparando una línea con la otra, es mucho más sutil como acá el cambio, como para ir volviendo a la calma. Y en personas con desregulación emocional es mucho más tajante y demora más. Por eso pueden pasar meses hasta días en que una persona con desregulación emocional, dependiendo del caso, pudiese sentirse de nuevo como, entre comillas, tranquilo. Vamos a avanzar. Y acá ya nos vamos a la parte de la terapia conductual dialéctico DBT, para ir haciendo el link también con el trastorno de personalidad límite y cómo pudiese ser de ayuda. Y bueno, acá les pusimos algunas características de esta terapia dialéctico conductual, que es una psicoterapia contextual o de tercera generación. Ya hay terapias de distintas generaciones y esta es una terapia, entre comillas, más nueva. En Chile es más nueva de lo que fue anteriormente otro tipo de terapia. Y esta terapia fue creada por Marcia Linehan. Sí, Marcia Linehan fue la creadora de este tipo de terapia, que ella también padecía trastorno de personalidad límite. Y en el fondo, Marcha empezó a hacer como investigaciones en torno a qué tipo de terapias pudiesen ser más efectivas para poder trabajar este trastorno. En un principio evaluó específicamente con este trastorno, trastorno de personalidad límite, y luego ya empezó a abarcar
más diagnósticos en donde pudiese ser efectiva este tipo de terapia, ¿sí? En un principio se veía mucho como la diferencia entre la terapia cognitivo-conductual, eh, o sea, cómo la terapia cognitivo-conductual pudiese hacer efecto en pacientes con trastorno de personalidad límite o con desregulación emocional. Y lo que se dieron cuenta es que los pacientes con desregulación emocional, con este tipo de terapia cognitivo-conductual, muchas veces no adherían bien al tratamiento debido a que se sentían muy exigidos y que solamente iban, más que nada, iban muy enfocados hacia el cambio, hacia el mejorar cosas. Y había abandono de tratamiento debido a eso. Por ello mismo es que con el tiempo se comenzó a incorporar la terapia o el budismo Zen, terapia Zen, que tiene que ver más con la aceptación de lo que a la persona le está pasando, eh, aceptar como su condición y al mismo tiempo poderlo combinar con la terapia cognitivo-conductual que va más enfocada hacia el cambio. ¿Sí? Que esto también lo vamos a explicar, que es como hacer una dialéctica que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ujú. La dialéctica es cuando nos ponen como dos polos opuestos, blanco-negro. Entonces, ¿cómo vas a aceptar a alguien, pero cómo le vaya a pedir que cambie? Entonces, la terapia propone que se puede confluir en el fondo con estos dos opuestos a la vez. Y por eso es lo dialéctico también, porque no es la única dialéctica que se manifiesta a lo largo de la terapia. Claro. Entonces, bueno, en un principio, como habíamos conversado, ¿cierto? La terapia se hizo para pacientes de personalidad límite, para que puedan aprender a regularse correctamente o de forma más eficiente, eficaz, eh, y posteriormente se dieron cuenta que no solamente era eficaz para el trastorno de personalidad límite, sino que ya no se habla necesariamente de ese trastorno de personalidad para poder trabajar en DBT, sino personas que presentan desregulación emocional. Y desregulación emocional se puede presentar en distintos cuadros. Se puede presentar como estamos utilizando acá en trastorno de conducta alimentaria, se puede también utilizar en trastornos afectivos bipolares, en adicciones, en trastornos afectivos también, ¿cierto? Con trastorno ansioso, y las desregulaciones emocionales se pueden dar de distintas maneras, ¿cierto? Una persona se puede desregular gritando a los otros, se puede desregular queriendo morirse, cortándose, no queriendo comer, teniendo atracones, o sea, hay distintas formas en donde se manifiesta la desregulación emocional. Toda esta investigación que se hizo tiene variada evidencia empírica, en Chile hay menos, pero en otros países más evidencia empírica que se las vamos a mostrar. Y acá bueno, este tipo de terapia también es mucho más estructurada en DBT que otros tipos de terapia. Es más manualizada. Hay muchos libros que tratan de qué hacer en cada etapa de tratamiento, que se los vamos también como a mostrar a modo general. Hay instrucciones de qué hacer si es que hay un conflicto con el paciente, si es que hay distintos tipos como de crisis. Por eso dice, otorga relevancia también al aspecto conductual. Se busca mucho ver los aspectos observables, las emociones, los pensamientos, y hay mucho registro de esto, como para irlo midiendo durante el tiempo. Y esta terapia no es solamente con el psicoterapeuta individual una vez por semana. Se empieza con una etapa de pretratamiento en que se ve al terapeuta especializado en DBT una vez por semana para hacer la etapa de evaluación, que se llama pretratamiento, y luego de 3 a 4 sesiones se evalúa en realidad unos criterios para ver si el paciente le va a acomodar hacer el DBT y si es que es un paciente que le serviría DBT, porque hay ciertos criterios de exclusión también para hacer DBT. Mira, ¿Sí? Y es cuando, ¿sí? importante, perdona, es importante lo que dice la Paula, porque muchos terapeutas cuando no quieren nada con el paciente, aunque no cumpla ninguno de los criterios que mencionamos, como que llegan a la terapia de DBT y uno le explica igual a la familia o al paciente que esa no es la terapia más aceptada para ese paciente. ¿Ya? Entonces es importante por eso tener un buen diagnóstico y darse como el tiempo de poder conversar a veces con el psiquiatra y poder tener como una buena anamnesis del paciente para saber si es candidato o no, ¿ya? Porque también es una terapia costosa y que requiere bastante inversión de parte del paciente también a nivel emocional. Ujú. Claro, como dice Paula, muchas veces se ven pacientes que no lo puede abordar un psicólogo y lo derivan inmediatamente a DBT como si fuera como la terapia para pacientes graves, como o de graves o de todo tipo.
Entonces, no es así. Tiene criterios de exclusión. Si el paciente no tiene motivación por hacer esta terapia, tampoco pudiese entrar porque, bueno, cualquier terapia que el paciente no tiene motivación o no quiera hacerla no va a funcionar, entonces hay que tener también eso en cuenta, como que hay criterios para poder entrar, ¿sí? Bueno, aquí, como les decía, trabajamos con la primera etapa es la etapa de pretratamiento, que son de 3 a 4 sesiones para evaluar si el paciente le funciona, sería para él la terapia idónea de BT y también conocer su historia clínica, hablar con las personas principales de la familia, etcétera. Y luego de eso comienza la etapa de tratamiento propiamente tal de DBT, que el DBT significa la terapia individual con el psicólogo una vez por semana y se añade una vez por semana el taller de habilidades grupal, que no es terapia, si no es una terapia grupal, no se habla como de los problemas actuales de ellos, eso se habla en terapia individual, sino que el taller de habilidad grupal se enseñan habilidades de cómo poder sobrellevar situaciones. Entonces, aquí se enseñan distintos módulos. Tenemos 4 módulos en el DBT. Está el módulo de mindfulness o de conciencia plena. Está el módulo de cómo puedo tolerar el malestar sin empeorar la situación, que se llama tolerancia al malestar. Y es cómo puedo tolerar una emoción que está siendo displacentera sin que yo haga una acción que sea finalmente peor para mí o que empeore todo. Está el módulo de cómo puedo regular emociones, regulación emocional, y finalmente está el módulo social que se le llama efectividad interpersonal, porque muchas veces cuando están desreguladas las emociones, también si tenemos una interacción con más personas, tendemos a tener problemas también con ellos, entonces la parte social también se trabaja. Y la tercera patita del DBT, ¿cierto? Está la psicoterapia individual, está el taller de habilidades grupal y está el coaching telefónico en caso de crisis. Entonces, la idea es que cada paciente haga con su terapeuta un plan de crisis y cuando hacen su plan de crisis, que es ¿qué hago si me siento mal?, que se aplican distintas habilidades del DBT, si no le están funcionando, pueden llamar a su terapeuta individual para que le ayude a aplicar habilidades en ese momento. ¿Sí? Ahí también hay como una serie como de instrucciones de cómo se llama, en qué momento, etcétera, bajo qué formato, cambia si es que son adultos o adolescentes, eh, pero ese es como el modelo general como del DBT, ¿sí? Son esas 3 instancias la del tratamiento. Ah, y aquí está un poquito lo que habíamos conversado antes. ¿Cuáles son las influencias del DBT? ¿Cierto? Que comenzó mucho con el tema del conductismo, que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual. Eh, Se hizo como una interacción con el budismo zen, o con más que budismo zen, con la filosofía zen, que se basa más en la aceptación y se hace, como se dice acá, una dialéctica entre ellos dos, o sea, en el fondo, tomar lo que sirve de uno, tomar lo que sirve del otro e irlo ocupando intercaladamente en la sesión, ¿sí? Porque la idea es que el paciente no se sienta sumamente exigido en un principio, bueno, o durante el tratamiento, eh, sino que también se puedan añadir elementos de aceptación de lo que le está pasando, de autocompasión, y que eso se hace durante el tratamiento, dependiendo de lo que el paciente vaya necesitando. Porque evidentemente que al trabajar con pacientes tan vulnerables de conductas de riesgo, uno no puede hablar de aceptación de esas conductas. Entonces a veces se habla también a nivel de aceptar la emoción, que les cuesta mucho regular la emoción desde la validación también, ¿ya? Pero hay cosas que sí les sirven al paciente ir aceptando, como es que tengo un tema con la desregulación, por ejemplo, o que se me presentan ciertas situaciones que son complejas, ¿ya? Dale, Claro. Pau. Ujú. Sí, sí, claro, trabajamos mucho con el tema de la validación, de validar la emoción que está sintiendo la persona, que es válida que lo sienta en ese contexto, o ya sea por el aprendizaje que ha tenido, y no tanto de la conducta, ¿sí? Eso lo vamos a profundizar también en el curso. Y aquí está el equilibrio que se está buscando, ¿cierto? Las habilidades del DBT, las que pasamos en grupo, son dialécticas, ¿sí? Hay estrategias que están basadas más en la aceptación, como los módulos de mindfulness y el módulo de tolerancia al malestar, que es cómo sobrellevo la situación actual, ¿sí? Y habilidades que están más enfocadas al cambio, que son los módulos de regulación emocional y el módulo de efectividad interpersonal. Bueno, y acá hay harta información, pero vamos a hacer como
lo mejor posible para poder explicarlo. Ya, se ve Que ahí, este sí. tratamiento, ¿sí? Ya. Bueno, yo creo que se va a ver un poquito chico, porque igual es como grande el gráfico, pero estas son como las etapas del tratamiento. Ya aquí en el lado izquierdo tenemos la parte de que les mencionaba anteriormente, el pretratamiento, que es por la parte donde comenzamos, ¿cierto? Primera sesión hasta la tercera, cuarta aproximadamente, en donde se hace la evaluación del paciente, se ven estrategias de orientación y compromiso que tenga el paciente con la terapia y se revisan con el paciente los objetivos y acuerdos que se van a tener para el tratamiento. Cuando esto ya está cerrado y nos calza todo, ¿cierto? Podemos cumplir estas variables, podemos comenzar con el tratamiento. El tratamiento implica lo que... Ahí, Pau, ibas a decir algo. Sí, que es súper importante el compromiso, ¿ya? Porque si yo no tengo el compromiso del paciente, no voy a poder trabajar, por ejemplo, en la etapa uno, me va a costar mucho estabilizarlo. Entonces, es una etapa que muchas veces dura 4 sesiones, pero a veces dura 8 sesiones, ¿ya? Que hay que ganarse también a estos pacientes. La alianza sigue siendo importante como a nivel transversal también en este enfoque también. Ujú. Eso, Claro, lo más importante es la alianza terapéutica, en el fondo, el vínculo con el paciente y que estemos de acuerdo también en las metas que se quieren lograr y cómo se van a lograr. Por eso es tan importante el compromiso para poder hacer esta terapia que no es como muy habitual el formato. Entonces se requiere más compromiso de estar 2 instancias a la semana, ¿cierto? Ocupar el coaching telefónico. Igual se va de a poquito con estas cosas, pero siempre es importante tener en cuenta el compromiso. Y cuando comenzamos el tratamiento, acá nos vamos a la derecha, la etapa uno. Ya, dentro de la etapa uno tenemos distintos niveles que necesitamos abordar. Ya, por eso que dice que lo primero que vemos es si vemos que existen conductas de autodaño o conductas que amenazan con la vida, es lo primero que se trabaja. Si hay problemas con amistades, si hay problemas con ansiedad, pero que no tienen que ver con las conductas de autodaño, no tienen que ver con las conductas de pensamientos, por ejemplo, de morir, etcétera, eso no se ve todavía. Lo primero que se ve y lo primordial es si existen conductas que atentan contra la vida o que atentan en el fondo contra el cuerpo o hacerse daño. Sí, eso es lo primero. Cuando eso ya está saldado, por decirlo de alguna forma, o ha bajado de forma considerable, podemos pasar a la meta 2, que es reducir y eliminar conductas que interfieren en el tratamiento. ¿Ya? Hay conductas que interfieren en el tratamiento por parte del paciente, por ejemplo, de llegar tarde a las sesiones, no querer trabajar en lo que se requiere, no llevar las prácticas. También hay conductas que interfieren en el tratamiento de parte del terapeuta, por ejemplo, no sé, me estoy viendo muy interferida por el paciente. Bueno, cuando existe cualquier tipo de conductas que interfieren con el tratamiento, se trabajan también, pero siempre en segundo lugar. O sea, el primer lugar siempre va a ser las conductas que atentan contra la vida o o tienen relación con el autodaño. ya. Pau, es ¿Mm? importante también, como el lema de la marcha Line Hanaka, que no se trata de mantener al paciente con oxígeno, ya, como que apenas, pues, sino que hay que tratar de que el paciente viva una vida que valga la pena ser vivida, como que por qué él quiere vivir, qué es lo que quiere lograr ahora a corto plazo, qué es lo que quiere lograr a mediano plazo o a largo plazo. Entonces hay pacientes que te dicen, me encantaría terminar la universidad para encontrar un trabajo, y muchas veces eso es en el mediano plazo. Ya cuando son más adolescentes les gusta carretear. Entonces me encanta juntarme con mis amigas y disfrutar un sábado en la noche. ¿Ya? Entonces hay ciertas conductas, o los hobbies, a los adolescentes, por ejemplo, los mantiene súper motivados a hacer un hobby, deporte, jugar PlayStation, tocar un instrumento, etcétera, o viajar, ¿ya? Entonces, por eso también es importante, porque va a ser como nuestra ruta, que nos va va a mantener al paciente motivado, porque va a querer lograr eso, ¿se entiende? Eso, Pau. Eso es súper importante lo que dice Paula. En el fondo, nosotros trabajamos mucho con metas que se escriben, se tienen en cuenta durante todo el tratamiento para que haya una motivación real para continuar haciendo este trabajo en el fondo, ¿cierto? Sí, y seguir en el fondo cooperando con el tratamiento, etcétera.
Bueno, luego de la meta 2 está disminuir comportamientos que atentan contra la calidad de vida. ¿Cierto? Calidad de vida puede ser conductas en el fondo, no sé, que una persona está con conductas muy fóbicas, problemas familiares. Esas son conductas que atentan contra la calidad de vida. Y la meta cuarta es aprender, centrarse en el presente, mantener relaciones adecuadas, entender emociones y tolerar. Más que nada, la meta 4 tiene que ver con consolidar los aprendizajes hechos hasta el momento y poder practicar más que nada las habilidades ya que se vieron en grupo, ¿sí? Ya. La mayor parte de los pacientes, ya lo hablamos con Paula, quedan en la etapa uno, o se van en la etapa uno o a lo más se van en la etapa 2, ¿sí? Y bueno, la etapa 2 aquí revisémosla, reducir los trastornos del eje uno del DSM-5, las emociones no deseadas y la evitación experiencial, o sea, cuando están evitando, también reducirlo y exponerlos. Y la meta acá es experimentar sentimientos en forma adecuada, más que adecuada en una forma que les sirva, que no sea como, que no tenga Adaptativa, consecuencias. ¿Mm? adaptativa, equilibrada, en lo que nosotros en DBT llamamos como mente sabia. Ujú. Claro, y bueno, en realidad yo diría que más del 90% de los pacientes se van cuando termina la etapa uno y muy poquitos se van cuando termina la etapa 2, ¿sí? Ya como sale acá la etapa 3 y 4 ya tiene que ver con metas mayores, construir una vida propia, eh, hacer un trabajo espiritual y sentirse en libertad. Entonces, como decíamos, muchos pacientes vienen como, bueno, ya es una terapia que dura aproximadamente, el taller de habilidades dura como un año. Y en ese periodo de un año, uno generalmente recién ahí alcanza a pasar la etapa uno. Entonces, por eso puede ser que pase esto de que lleguen a la etapa uno, etapa 2, porque los otros, digamos que son las etapas más molestas para el paciente en su sintomatología. Después se empiezan a sentir un poco mejor, ya se sienten más aliviados, entonces quizás necesitan un receso de terapia, etcétera. ¿Ya? Y también muchos vienen derivados por otra terapeuta que cuando está estabilizado también lo toma después. Como que Claro. vuelven a veces con la terapeuta anterior. ¿Ya? Ujú. Y aquí nos vamos con Paula, que nos va a hablar sobre la evidencia del modelo en distintos tipos de patología, más que nada en trastorno de personalidad límite. ¿Ya? Estudio que uno lea va a encontrar evidencia como en tres variables. Entonces, el 40% de los pacientes con mayores tasas de uso de servicios psiquiátricos intrahospitalarios reciben el diagnóstico de un trastorno limítrofe de la personalidad. Ya el 72% de estos pacientes han tenido al menos una hospitalización psiquiátrica durante su vida. Y entre el 60 y 70% de ellos ha realizado un intento. Ya a veces igual llegan con planeación, con tentativa, etcétera, y eso se puede trabajar muchas veces de manera ambulatoria, no necesariamente de manera internada. Ya, sí, puede ser. Ya Linehan demostró la efectividad del DBT en pacientes con TLP en la Universidad de Washington a través de la reducción significativa como con el modelo han reducido considerablemente las conductas de autodaño, de autoagresión, de conductas autolíticas, ¿ya? Y en tasas de abandono y en el número de hospitalización psiquiátrica también ha disminuido bastante la internación a lo largo del tratamiento, ¿ya? Y a veces, muchas veces, los terapeutas rechazan a estos pacientes porque provocan mucha molestia, mucho desagrado, ya como son muy devaluadores a veces o muy idealizadores, como que los terapeutas a veces no les gustan estos pacientes o les desagrada o no saben cómo abordarlo, que también es súper válido. Entonces también hay mucho abandono de la terapia, ya porque estos pacientes también son súper sensibles para leer las emociones del terapeuta. ¿Ya? Entonces, el estudio controlado, randomizado, durante 2 años de tratamiento y un año un seguimiento de 52 pacientes con TLP, la reducción fue la mitad de intentos suicidas en comparación a un grupo de control con una menor tasa de internación psiquiátrica y de la utilización de los servicios, pese a haber pasado 2 años. ¿Ya? Entonces, redució las conductas autolíticas, aumentó la adherencia al tratamiento y disminuyó también
la ideación suicida considerablemente. Ya, avancemos, Paula, la otra, Ya. como que eso sería, creo, ¿o no? Ya. Entonces, en Chile traté de buscar estudios, ya, y encontré uno que se hizo entre el año 2006 y 2012 en el Hospital del Salvador, que es un hospital que trabaja con DBT asociado con la Universidad de Chile. Entonces se basa en la premisa de que la terapia conductual dialéctica es efectiva, uno, en disminuir las conductas suicidas, como dije en la diapo anterior; dos, disminuir los eventos de hospitalización psiquiátrica en pacientes con trastorno de personalidad limítrofe; y tres, en mejorar las relaciones interpersonales, disminuyendo los síntomas depresivos, ansiosos e impacto positivo en el rol social. ¿Ya? Entonces se recopilaron 102 pacientes del servicio de psiquiatría del Hospital El Salvador, y los resultados de las tres variables analizadas, se tomó una prueba que se llama Wilcoxon, ¿ya? Que mostraron a 42 pacientes en terapia. En 11 pacientes como que no hubo mucha diferencia, ¿ya? Y solo dos pacientes como que aumentaron los intentos posteriores al tratamiento, pero en cuanto a hospitalizaciones psiquiátricas disminuyó en 74 pacientes, como que se logró obtener información que a 2 años posterior al término de la terapia, el promedio de hospitalizaciones disminuyeron un 87,1%. ¿Ya? Y, avancemos, Pau. Ujú. Ya, el estudio igual lo pueden ver porque no alcanzamos a analizar todo el estudio. Están acá los links para las personas que les interese como más abordar los estudios o información de la que hayamos dado y que quieran como seguir indagando en eso. ¿Ya? ¿Algo que quieras agregar, Pau? No, yo creo que eso fue lo principal, creo, lo que le quiera sacar fotos, no hay problema como para que puedan revisar los papers. Em, También hay libros que tienen que ver con DBT. Bueno, Bueno, el tema del DBT en español, ujú. pero el tema del DBT en español está mucho en Argentina y hay muchos libros que son traducidos por ellos, en el fondo para poderlos ir revisando, que también lo vamos a ver Ya. en el curso. Ujú. Ya, Paulo Gagliesi es como el que, de alguna otra manera, es como un referente a nivel latinoamericano en las terapias dialécticas conductuales. Ya, entonces igual él escribió libros junto a Bogiano y junto a varios psicólogos que tradujeron estos libros, y ese se encuentra en la página 3olas.com.argentina y lo venden de manera digital. Ya, también se puede encargar por- también se puede encargar. Ya. Claro, se puede en formato digital y también está en formato físico. Ujú. Bueno, Ujú. hay distintos libros. Están los libros para el tema de terapeuta, están los libros de cómo aplicar habilidades para el terapeuta y cómo bueno, y aplicación de habilidades para el consultante, también hay. Y de distintos tipos. O sea, hay terapia DBT que está más enfocada en el trastorno alimentario, está DBT sustancia, que se especializan en drogas, está DBT estándar, que el DBT estándar es como lo que le explicamos hoy día, el habitual, en el fondo el que se tiende a usar. Pero Ya, también hay y específicos. el RODBT, que es para pacientes con sobrecontrol, creo que hace una semana salió el libro también. Claro, también está el RODBT, que es para pacientes con sobreregulación emocional, como más tendiente hacia el estado más fóbico, ansioso, obsesivo. Está el DBT Child, que hace poco también llegó a Chile, que tiene que ver con DBT niños, que son como menores de 12 años, porque el DBT estándar se utiliza aproximadamente de los 13 años hacia adelante, en el fondo adolescencia y adultez. Más chiquititos es DBT niños, que llegó hace poquito para acá. Está como en proceso de investigación y hace poco dieron un seminario del DBT Iberoamérica. Y tenemos el orgullo que hay una chilena, que es Mont, se me olvidó el nombre, con Ignacia. otra, eh, con otra psicóloga que es de nacionalidad estadounidense, y como que ellas están armando el DBT Chai, que consiste principalmente en trabajar con los padres. ¿Ya? Abrimos una ronda de preguntas, 3 preguntas. Ruth, ¿estás ahí?
querer eh, bajé una manito, entonces espero que la persona que la tenía subida, Sí, por favor, la mira, suba. yo vi primero la mano de Héctor, luego de la de Catalina. Ya, sí, sin querer, perdón. Ya, ¿cómo estaba? Primero Héctor, después Catalina, y así vamos, ¿ya? Súper. Ya. Te doy el pase, Héctor, para que puedas Hola, abrir tu... buenas noches. Hola Héctor, mucho gusto. Hola, Héctor. Oye, muy interesante vuestra sesión. Yo soy trabajador social y tengo dos preguntas específicas. Yo trabajo con personas con consumo de estupefacientes, entonces hay varios que tienen TLP. La pregunta es, si están desregulados en base a todo lo que ustedes mencionaron, más consumo de droga, cualquiera sea esta, ¿va en aumento esa desregulación y cómo controlarla? Y segundo, ¿esta terapia la pueden realizar solamente los psicólogos? ¿Voy? Interesante las Ah, dos Esas son mis preguntas. dos preguntas. Sí, Héctor, interesante las dos preguntas. Ya el consumo de droga tiene como otro DBT. Ya uno que se súper especializa en eso. Ya, y este es como el DBT como estándar que puede ver como pequeños consumos, por así decirlo, o moderados. ¿Ya? Ujú. Entonces requiere como un curso súper como de especialización, ¿ya? Y dependiendo del tipo de droga, es si puede ir a favor o no de la desregulación, ¿ya? Tiene que ver si el consumo es más crónico, menos crónico, porque hay drogas que te van a activar y otras que en el fondo te van a como dopar. Entonces ahí va a depender del tipo, ¿se entiende? y Pau, también hay, sí, importante, Sí, sí, claro, sí, sí. el consumo de drogas como en el fondo en exceso, ¿cierto? Es un factor como criterio de exclusión al DBT, ¿cierto? Cuando es como ya es como crónico, interfiere con la calidad de vida y el funcionamiento. ¿Por qué? Porque las habilidades que se ven en el taller grupal lo más probable es que no van a ser incorporadas. Y no va a poder como, en el fondo, como retenerlo a nivel de Exacto. memoria y a nivel de práctica. Por eso, en el DBT estándar no se trata si hay un consumo problemático en el fondo de alguna sustancia, como a menos que sea, porque hay pacientes que sí tienen consumo de sustancias, pero no es tan fuerte y eso sí pudiese funcionar, como depende de cada paciente. Pero como dice Paula, hay un DBT, que hay pocos terapeutas igual en Chile que están especializados en DBT sustancias, que es el específico para personas con consumo. Ya, y la otra perfecto. pregunta, tú dijiste si lo pueden aplicar terapeutas sociales, perdón. No, que ¿Cuál fue la preguntaba en el pregunta? fondo si solo son psicólogos lo que lo pueden hacer. O sea, en el fondo la terapia DBT, la psicoterapia, la parte psicoterapéutica individual una vez a la semana, solo lo pueden hacer psicólogos, porque es terapia. Sin embargo, el taller de habilidades grupal lo puede hacer cualquier persona que en el fondo se haya instruido en las habilidades de DBT y que trabaje en el sector de salud en general, de los centros que hemos trabajado con Paula. Ujú. Hay para taller de habilidades hay psicólogos o terapeutas ocupacionales, terapeutas sociales, Eh, eh, de hecho, incluso sí, enfermeras. exacto, y de hecho en colegios también cuando toman la formación en los talleres de habilidades llegan profesores. Ya en Argentina, Estados Unidos y también en Chile se hizo en un colegio un poco capacitación en habilidades a los alumnos. Entonces también es como bienvenido también el área educacional que hace también bastante falta. ¿Ya? Así que muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Mm, eh, Ruth, Sí. ¿alguien Seguimos más? con la Catalina estaba. Catalina. Catalina, Catalina, bienvenida. Te escuchamos. Hola, sí, tengo dos consultas igual. La primera va orientada a si es que esta terapia de BT, en el caso, por ejemplo, de, mm, de la infancia, rodeando los 12 años, eh, mm, cumpliría un perfil quizás una niña que además de presentar quizás un desarrollo de personalidad patológica, presentando ciertos rasgos,
acompañado de eso también tuviera un trastorno de conducta y que presentara estas desregulaciones, pero además agresión hacia los demás, principalmente, si es que en ese sentido cumpliría con el perfil como para una terapia DBT. Y la otra pregunta es que, como mencionaban, en el DBT Child se trabaja principalmente con los padres. En el caso de que, por ejemplo, el niño se encuentre institucionalizado, ¿cómo funciona en ese sentido en contexto residencial? Esas son mis preguntas. Ya. Con respecto a la primera pregunta, hay que evaluar qué paciente es, ¿ya? Porque es distinto tener falta de control en el colegio, portarse mal en el colegio, a conductas más crónicas, ¿ya? En antisocial, si bien hay estudios que lo corroboran, yo desconozco cuál es la modificación que se le hizo al modelo, ¿ya? Porque se probó con personas que tenían conductas antisociales. Se mencionó que había un éxito en el libro de Pablo Gagliesi, pero desconozco qué variables se controlaron, si hicieron alguna modificación en el modelo, etcétera. ¿Ya? Y desde la desregulación, más o menos a los 12, 13 años, podemos hablar que todavía está en desarrollo la personalidad, por lo tanto no podemos hablar de un trastorno de personalidad propiamente tal, sí de manifestaciones de cierta sintomatología, y entre más temprano sea la intervención, va a ser mejor el éxito que tenga ese paciente en la terapia. ¿Ya? Entonces ahí tendría que ir quizás a una evaluación con algún terapeuta que haga DBT y poder tomar como la decisión si corresponde o no. ¿Ya? Y después la otra Claro, pregunta era, Pau, ¿algo más que quieras agregar? no, que hay muy pocos estudios en el fondo que tengan que ver con menores de 12 años. Eso está como en pañales, por decirlo de alguna forma, y más en Latinoamérica. Hay muchos más estudios con mayores de 13 años, como adolescencia y adultez. Por eso es más difícil como encontrar información respecto a la efectividad en niños del DBT, que claro, se trabaja mucho más con con los padres porque se hace coaching parental, de qué hacer en ciertas situaciones, el manejo, con respuesta y castigo, validación, etcétera. ¿Te respondimos, Catalina, o quedó algo en el tintero? A ver, estáis muteada. Estás muteada, Cata. Ahí sí. Ahora sí, sí, intentaba conectar el micrófono. Bueno, igual me quedan algunas dudas. Bueno, en cuanto al trastorno de conducta, sí existe, por ejemplo, este diagnóstico, pero estas como conductas más disruptivas se presentan de manera exacerbada. En este sentido, agresión hacia los demás, amenaza, intimidación, incluso con armas blancas, intentos de robo o fugas, como a ese tipo de conductas presentes principalmente. Y respecto a la otra pregunta, no me quedó muy claro en el sentido del trabajo en niños en contexto residencial, porque me queda la duda ya que tengo la noción de que existe un DBT infancia en Ujú. Chile, pero me quedaba la duda de si es factible realmente llevar un proceso terapéutico en DBT con niños que se encuentran institucionalizados. Ahí yo Mira, te estoy... sí, Dale, Pau. sí, Paula. Ah, Dale. mira, con niños institucionalizados hay muy poca experiencia respecto a eso. O sea, muy pocas como en el fondo que, claro, experiencia del DBT trabajando con niños institucionalizados, pero ahí en el fondo se debería buscar una figura o figuras que actúen como apoderados de él, o lo que estén más cerca de él para poder estar en interacción con él en el día a día y poder aplicar en el fondo las estrategias que se les den en el coaching. Tiene que haber como alguien como que represente como a este niño, ¿cierto? Como figura, como entre comillas, como de apoyo parental. Eh, y lo otro que me decías como conductas como disociales, ¿cierto? Arma blanca, etcétera. Estos usualmente son criterios de exclusión en DBT y tenemos que derivar otro tipo de terapia. Cuando ya son conductas como más extremas como eh, actos delictivos, ¿cierto? Como agresiones como ya más graves, ahí usualmente se debe derivar. Eh, ya, pasaremos a la siguiente pregunta, que es Sergio.
Hola, Hola, buenas tardes. Sergio. Buenas Hola. noches, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación, súper interesante. Tengo dos consultas también. La primera tiene relación con la duración de la terapia que mencionaron que era, no sé si entre 10 meses y un año por ahí. ¿Cómo eso cómo se, no sé, de alguna forma se consigue cautivar al paciente pensando que hoy en día está, entre comillas, de boga todo lo que es más rápido, más express? Estamos hablando de terapia breve en temas sistémicos, estamos hablando de terapia conductiva conductuales, con AC que pueden durar máximo 3 meses. Me encuentro como difícil enganchar a un paciente y decirle, mira, sabes que esto va a durar un año o de ahí para arriba. Cómo se trabaja con esa parte? Y la otra consulta es con respecto al coaching telefónico. ¿Cómo se estructura de manera que en el fondo el coach, que me imagino que es el mismo psiquiatra o a lo mejor otra persona, no lo sé, eh, se le da un cierto horario? Porque entendiendo que estas crisis no, ellos no van a controlar que la crisis le vaya a dar a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana necesite este coaching. No tengo información al respecto, si me pueden explicar un poquito cómo funciona. Muchas gracias por todo. Ya. Sergio, sí, en el pretratamiento, y es interesante tu pregunta, ¿ya? Pero un año para estos pacientes en general es bastante poco porque muchos han estado 2, 3 años en terapia o vienen de otras corrientes que no han funcionado. ¿Ya? Y es importante la alianza terapéutica, es importante lo que el paciente quiere lograr ahora ya, a corto tiempo, quiere seguir jugando, quiere mejorar en lo que juega, o en los deportes, o en el hobby. Entonces también se trabaja como en todas esas variables con el paciente, ¿ya? Como que eso un poco poder cautivarlo, ¿ya? Y Y bueno, y hay distintas estrategias de libro, como en el fondo el como esfuerzo también. de, claro, hay distintas estrategias de libro que son, se llaman, que lo vamos a ver en, que no me bueno, lo vamos a ver creo que en un curso que va a venir más adelante, que son estrategias de compromiso que se utilizan con el paciente y se van en el fondo entrelazando unas con otras dependiendo de lo que vaya necesitando el paciente en ese momento. Pero claro, muchos pacientes llegan a terapia o antes de ser internados o después de una internación y que llevan meses, años en distintas terapias con distintos psicólogos y psiquiatras y lamentablemente llegan, claro, llegan como después de tantas experiencias que muchas veces no han sido muy favorables. Entonces, claro, prefieren como tomar una terapia que quizás tiene mayor efectividad pero dura más tiempo y se necesita más, como mayor intensidad como en ese año de terapia, que seguir teniendo esas experiencias que tuvieron anteriormente. Por lo general, como decíamos, llegan pacientes como antes de internación o después de internación o derivados específicamente a terapia de DBT por el especialista. Creo que Ah, tenía y otra preguntaste, pregunta. sí, el coaching telefónico, sí. El coaching telefónico también tiene sus reglas, como todo tiene como su protocolo de utilización. Ya, el coaching telefónico sí es 24/7, pero la terapeuta, también cada terapeuta tiene como su modo de funcionamiento con el coaching telefónico, el cual se lo explica al paciente cómo va a funcionar. Por ejemplo, si hay una terapeuta que, no sé, no puede contestar en la noche porque se le complica mucho, tiene hijos, etcétera, ella le explica al paciente que no puede contestar durante la noche, pero que si lo llama durante el día y ella ve la llamada perdida, ella apenas pueda lo va a llamar de vuelta. Y siempre se le deja claro al paciente que si es una urgencia, en el fondo, uno no está para contestar una urgencia, la urgencia va a ir una urgencia, ¿sí? En el fondo, esto es para aplicar habilidades en caso que se encuentre en crisis, pero se le explica de qué trata el paciente y los límites de cada terapeuta. Pero sí hay terapeutas que contestan de noche, si es que ven la llamada, porque no es que los pacientes llamen todo el día, en realidad lo que menos hacen es llamar, ¿sí? Lo hacen re poco y uno los tiene que animar mucho como a llamar, a pedir ayuda. Y, Ruth, ¿estás Sí, ahí? ¿Ya? sí, sí Entonces, estoy. Siempre estoy acá. ya, entonces esas serían como las preguntas, porque, o damos paso a la última pregunta, Ruth, porque son las Mm, 9:28. Me encanta el nivel de participación en todo caso, me quedaría hasta bien tarde. Y hay Ya, muchas personas que quieren preguntar. Yo creo que Sí, una damos paso entonces a última, una más para poder sí. sortear la beca. Yo creo que una más se podría, igual ¿Ya? para dejar después dudas para el curso, entonces hay que poner.
Ya, Rodrigo, serás la última persona, lamento por los demás. Rodrigo, Oh, bienvenido. buenas noches, agradecido de la instancia y de la Hola. presentación. Mi duda es súper corta, si es que en el enfoque, en el pretratamiento o en el tratamiento propiamente tal, si es que se realiza psicoeducación respecto a la entidad diagnóstica propiamente tal. Eso, gracias. Ya, es una terapia súper psicoeducativa, que enseña desde habilidades, describe lo que tiene el paciente, lo describe cómo le afecta eso en la vida, se le explica un poco el tema biológico también, etcétera. ¿Ya? Sí, usualmente se ocupa la psicoeducación, ya sea con el paciente o con parientes o con personas que sean importantes para esa persona, siempre que lo permita el paciente siendo, si es que es mayor de edad, pero se hace tanto con el paciente como con la familia si es necesario, siempre. A veces con la pareja también, porque la pareja cree que uno le tiene odio, entonces uno le explica que también hay una parte biológica. Ya, a mí me ha servido harto para explicar el trastorno como el tener el monito de que no lo ando trayendo, pero lo pusimos ahí en la diapo, el de la rabia. ¿Ya? Y entender que también tiene una parte biológica que no podemos obviar. Entonces, esa parte va como psicoeducativa, aparte se enseñan las habilidades que mencionamos de mindfulness, efectividad interpersonal, tolerancia al malestar, etcétera. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias, Rodrigo. Se nos fue a Súper, evitar que era como un gracias. enfoque bien también psicoeducativo. Sí, es mucha información de esta terapia. Harta. Ya. ¿Ya? Antes que se vayan docentes, quiero darles las gracias por el seminario que nos dieron, por la información que nos dan. Igualmente, gracias a las personas que asistieron al seminario. Y bueno, los dejamos invitados a ver el curso. Ahí pueden ir averiguando por el sitio web de Avipa cómo va a ser el próximo curso y si se quieren inscribir, las docentes lo van a estar esperando.